¿Qué tal y cómo está? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Buenas tardes, Liz. Bien, Liz, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, no, seguramente se le fue la señal porque también está teniendo bastante o lluvia bastante fuerte allá por donde está él. Bueno, para no perder tiempo, me gusta en saludarlos nuevamente y estar aquí con ustedes para lo relativo a las clases. Sí, efectivamente, pues el trabajo que se les ha pedido es precisamente señalar la existencia de normas similares en cuanto a los derechos y garantías. ¿M? Y obviamente de repente hay normas constitucionales también que lo fundamenten. Entonces, en ese caso, pues ustedes deben de señalar precisamente cuál es la norma y no copiarlo textualmente, si por lo menos indicar, va, esto es un caso de tal cosa, ¿no? Así muy, muy brevemente. Por ejemplo, hay un nevis in idem, ¿verdad? La prohibición de una investigación múltiple o, o continua, ¿verdad? Entonces, así tipo de cosas en el artículo tal, ¿verdad? Del Código Penal. Porque como ya les había dicho, ese era el tema, pues, de que muchas de las normas o las eh, eh, garantías procesales y derechos constitucionales o derechos fundamentales están en la mayoría o muchos países, no solo de Estados Unidos, pero como tenemos el modelo ahí de la película, sino que en todo Estado democrático y de derecho usualmente tiene este tipo de normativa. Entonces, si pudiéramos ver películas inglesas, eh, si podemos ver algunas cuestiones de Alemania, de Suecia, de, de Italia, Francia, vamos a ver de que esas mismas normas o muy parecidas a las nuestras se utilizan. Todo principalmente porque son convenciones internacionales o convenciones universales de derechos humanos. Y de ahí es donde parten precisamente estos derechos fundamentales o constitucionales, de ahí parten precisamente. Entonces, siempre vamos a encontrar la similitud de esas normas porque la mayoría, como les digo, son declaraciones universales de derechos humanos, ya sea de las Naciones Unidas o de la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Mm? Entonces, por eso es que vamos a encontrar similitud de normas, no solo en Estados Unidos, sino como les digo ya y les repito, en muchos países europeos y obviamente en muchos países de Latinoamérica, que incluso tienen el mismo código, pues que tenemos el mismo código y básicamente las mismas normas regulan. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, como dicen, no copiar, sino al menos señalar en qué punto y en qué coinciden precisamente las normas constitucionales o las garantías en Estados Unidos con las nuestras, ¿m? Para que le pongan un poco más de atención. Aunque yo creo que ya más de alguno ya le gustó, incluso ya, si no es que varios o la mayoría ya empezaron a ver la película o ya algunos la terminaron. Y obviamente creo que les ha de haber parecido muy interesante verla desde la perspectiva de derecho procesal penal, no verla como una película más, ¿no? Porque así, pues uno le encuentra gusto a la película y después es cuando ya le encuentra este tipo de aspectos. Y obviamente cuando la vi por primera vez, pues vi la película y vi algunas cosas que se estaban dando en la sala de juicios y entonces ahí fue donde nació la idea precisamente de poder utilizarla en una clase, en clases de procesal penal. Pero obviamente cuando yo la empecé a ver, la vi por primera vez, no era mi finalidad ver cómo la utilizaba en clases, sino que ya cuando empecé a verla y vi esa perspectiva, entonces, pero eso fue hace muchos años, cuando recién había salido, entonces era muy difícil que yo consiguiera una película. Ya apareció El Perdido. Sí, Alberto. Ya, doctor, muchas gracias. No sé si ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, dele, Ah, dele. bueno.
Sí, disculpen, oyeron, yo creo que fue un problemita de señal acá. Bueno, sí, efectivamente, estimados compañeros, para que no tengamos ese problema, porque tratamos de evitarles, porque ya sabemos cómo viene el examen. Vamos a continuar solo con lo que estábamos hablando. Expresar la opinión de la perspectiva correspondiente, penal que corresponde, oyeron, a las garantías implícitas en ella. En este sentido, lo que ustedes tienen que hacer es que ya dándole lectura a los artículos del Código Procesal Penal y la Constitución, pues obviamente ustedes van a manifestarlos ahí, ¿sí? De ahí tienen que expresar una opinión desde la perspectiva, un análisis y las coincidencias con relación al sistema anglosajón, lo que está hablando ahorita el doctor. Todas aquellas similitudes que ustedes vayan encontrando, vayan desarrollando. Es más, se les publicó también esa diapositiva de los axiomas. Tal vez, espero que no sea la situación acá también, pero que ya le empiecen a dar lectura a esta diapositiva, porque en ella se ven inclusive sus fundamentos de derecho. Entonces ustedes lo tienen que, van a empezar a leer esos axiomas y los van a comparar, ya como el doctor les dijo, ya desde la perspectiva penal, ¿sí? Desde la perspectiva de cada uno de ustedes, según su análisis, cuáles son los que se ven inmersos en en el cual van a encontrar un montón de ellos. De ahí, argumentaciones de los axiomas procesales con relación a nuestro sistema procesal, lo que estábamos hablando, los comentarios sobre los aspectos importantes de las garantías procesales y axiomas reflejados en la película, yo creo que eso está bastante claro. Analizar la causa o motivo del por qué tiene o se le dio ese nombre a esa película. Esa es otra cuestión que efectivamente tienen que poner ustedes. Recuérdense, ya el doctor también amablemente les compartió, hasta donde yo pude ver, un modelo de cómo tenía que venir su trabajo. En este modelo ustedes ya tienen su carátula, tienen la introducción, que por supuesto es ahí donde es en base a la película o el desarrollo de la misma. Posteriormente van a tener ustedes en el cuerpo, van a colocar todo este trabajo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Por favor. Y veamos, ¿qué otra cuestión? Sí. Se les recuerda siempre incluir el fundamento constitucional y procesal, es decir, su fundamento de derecho a cada cuestión que van a ir desarrollando cada uno de ustedes. Y otra cuestión por ahí importante, el tamaño de la hoja, de las hojas que estamos solicitando y el por qué. Así en bastante breve se lo voy a decir. En esta ocasión pues estamos solicitando que sean las hojas en línea definitivamente, porque ya tuvimos una situación que se tuvieron que anular muchos trabajos en semestres anteriores. Esto por la razón de que estaban utilizando el sistema de ChatGPT y algunas otras cuestiones de segunda inteligencia artificial, mientras que nosotros utilizamos un sistema que detecta el plagio hasta un 95-96% de efectividad. Entonces, ya se darán cuenta ustedes de la naturaleza y la forma con la que nosotros trabajamos, el nivel de exigencia que se tiene para este trabajo, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, tratando de evitar y evadir todo esto, pues se les solicita a cada uno de ustedes muy anuentemente que por favor el trabajo lo desarrollen únicamente con lapicero negro, en hojas en línea, no en blanco, en hojas en línea tamaño oficio, ¿verdad? Por supuesto. Y con cada una de las características que el doctor les puso inmerso en ese ejemplo. Oyeron, por favor, recuerden entregar el trabajo también solamente en PDF, ¿sí? Y evitemos la utilización de los filtros, porque ese es otro problema, porque a la hora que se trata de verificar eso y a veces que se tiene ese problema, el sistema es tan complejo que, miren ustedes, detecta todo y lo primero que detecta es el filtro. Entonces, por eso se les sugiere a ustedes que se abstengan de tomar las fotografías de esa manera y enviarlos de la manera así como dice en cada una de las aplicaciones, de forma original. Oye, por favor, es otra de las cuestiones que tenemos que recordarles. Y veamos. Bueno, una de las preguntas que también va a mencionar es, hay un límite de hojas, miren, patojos, un trabajo completo para que tenga la nota como la han tenido, que son buenas notas. Los trabajos no bajan de 10 hojas como mínimo a 16 hojas. Eso es un trabajo completo, ¿verdad? No se extiende mucho y es lo razonable en esta tarea. Entonces, mucho ojo con eso. Otra cuestión que están preguntando es que si podían, como quien dice, adornar de forma estética el trabajo, lo pueden hacer, lo pueden desarrollar, no tenemos ningún problema, pero solo que tendrían que trabajar sobre negros, ¿verdad? Lo pueden poner sus márgenes si ustedes gustan. Y otra recomendación que también le hacía a la otra sección,
que por qué no solicitamos folio en esta ocasión, porque les costó foliar y es algo tan sencillo, compañeros. Entonces, si ustedes gustan, pueden enumerar sus hojitas, ¿oyeron? Enumérenlas para que de repente, no sé, así como me sucedió ahorita a mí, que de repente estaba hablando y ¡pum! Se cortó, se interrumpió la señal. Entonces, en ese sentido, lo que puede suceder con ustedes es que la carga no pueda llegar de forma completa y lo que hace es que manda las cosas a como caigan, ¿verdad? Entonces, pónganle no enumeren sus hojitas. Eso es un consejo bastante útil y bastante sano para cada uno de ustedes y que les va a ayudar bastante para evitar eso de que, es que yo fíjese que puse esta hoja y se me fue hasta la última, pero nosotros vamos a saber que ustedes van a tener su trabajo completo según la numeración que ustedes pues han determinado, ¿sí? Entonces, y veamos por último, sí, tal vez lo más importante es la ponderación que se le da a la tarea. Vean, chicos, el doctor siempre pues siempre hace esta acotación. Hay que tener mucho cuidado porque es una ponderación puede ser de 3 puntos hasta 15 puntos, como puede ser de 5 a 10 puntos, pero por lo regular es un trabajo que le corresponde a una asignación de 10 puntos, puesto que la evaluación parcial vale 30, ¿oyeron? Entonces, toma en consideración así, tratar de seguir las instrucciones, porque el doctor siempre a cada uno por uno les va haciendo su observación, es algo que me he percatado yo, entonces mucho ojo con eso, ¿vieron, chicos? Entonces, nomás eso sería lo que les podría dar como consejo, ¿verdad, chicos? Por favor, para que entreguen su tarea en tiempo, fuera de la hora, pues automáticamente el sistema ya no va a estar recepcionando y pues existe la posibilidad que no tengan su nota. Entonces, siempre se ha trabajado de esta manera, siempre han salido algunas cuestioncitas por ahí, se han solventado. Y pues nada, chicos, esa sería la intervención que tengo a esta hora de la tarde. Disculpe, doctor, pero creo que era muy importante que los chicos estuvieran con esta información que es muy puntual para cada uno de ellos, porque ya estaban haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con la tarea y después vienen a reclamarles o reclamarnos a nosotros cuando entre ellos crean el mismo conflicto de esta naturaleza. Entonces, chicos, por favor, sigamos las instrucciones, no es nada complicado lo que hay que hacer, es bastante sencillo, se saca la tarea en cuestión de unos 3, 4 días, a lo mucho, ¿verdad? Poniéndole bastante asunto o sus fines de semana y pues eso sería todo, ¿verdad, chicos? Recordarles también que ya inician su periodo de evaluación de exámenes, pues ya iniciamos la próxima semana y los calendarios pues ya efectivamente se encuentran publicados. Ahora bien, por último, la revisión va a ser de forma general, ya se les había comentado que no hay necesidad que ustedes vengan y soliciten coordinación. Nosotros de por sí les damos la revisión, ¿oyeron? Entonces, es por gusto que lo hagan, porque siempre lo hacemos y pues ahí van a ver ustedes sus aciertos y desaciertos. Por supuesto, esta revisión voy a tratar de darla hoy en la noche, ¿oyeron? Así que muy atentos en la noche, probablemente pueda ser por ahí a las 7 de la noche. Vamos a tratar de que la revisión dure unos 15 minutos, en efecto, porque las respuestas ustedes las van a tener, ¿verdad? Y para aquellos chicos que tienen NSP, ojo, patojos, igualmente les va a estar llegando su formulario con la nota que probablemente les corresponde, ¿verdad? Entonces, tal vez así salen ustedes también de duda, ¿verdad? Porque si ustedes entregaron, al igual que la otra sección, los problemas fueron esos, que no consignaron bien sus datos o no los pusieron como el sistema de la universidad lo solicita o lo exige, y por eso es que no procesa esa información. Entonces, esto sería todo. Disculpen, estimados amigos, y las preguntas que tengan, por favor, ahorita no las vamos a responder, háganmelas en el Instagram, con mucho gusto les voy a responder porque tienen el desarrollo de la parte ya del proceso. Oyeron, por favor, chicos, les agradezco mucho y mil disculpas, doctor. Ahí los dejo en el uso de la palabra. Permiso. Bien, nuevamente estamos por aquí ya platicando. Sí, efectivamente la ponderación usualmente o por la situación de ahora que es un poco rápida, pues vamos a pensar en unos 10 o 15 puntos por el trabajo. Porque a veces en el desarrollo se ocurre otro trabajo y entonces ahí se dividen los puntos. Pero bueno, entonces, como les digo, esas son normas que en todos los países están porque nacen precisamente de las declaraciones universales en derechos humanos. Y obviamente los derechos humanos a nivel de regional, obviamente, pues
porque es la forma en que se han dividido precisamente estas cosas. Bueno, entonces ahí vamos con esto. Y obviamente para entrar ya en el tema de la clase, pues obviamente estamos empezando ya la segunda parte, porque la anterior parte ya de alguna manera fue desarrollada por Alberto en aquel día que yo estaba con problemas, tenía problemas de comunicación, y entonces ya prácticamente ahí desarrolló buena parte. Aunque hay algunas cosas que en el desarrollo de la clase siempre la volvemos a retomar porque de alguna manera se repite. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es el procedimiento común. Y a partir de esto, tenemos que recordar algo que ya lo vimos, ¿no? Precisamente ya lo vimos, porque tienen que ver con respecto al proceso penal. Recordemos, ¿cómo fue que definimos el proceso penal? ¿Qué dijimos que era el proceso penal? Ya se les olvidó qué es el proceso penal. Licenciado, en este caso, bueno, como estamos hablando de proceso, nos referimos precisamente a ese conjunto de etapas procesales que deben de llevarse de forma continua. Exactamente, exactamente. Sí, habíamos dicho que el derecho procesal penal es normas, en cambio que el proceso es conjunto de fases o etapas procesales que se dan en forma continua, ¿no? O sea, una en pos de otra. Y que obviamente algo es importante es que no hay vuelta atrás. Una vez agotada una fase o etapa procesal, pues ya no se puede volver o regresar a esa etapa o fase anterior. Entonces, como quien dice, aquí no hay reversa o retroceso, como se llaman a las velocidades. Van dándose una a continuación de otra en forma continua, ¿no? Y sí, efectivamente, esas son las fases o etapas procesales. ¿Cuáles son? Si recordarán cuáles son, y que incluso lo vimos en aquel folletito de algunas consideraciones sobre la víctima, que también ahí están de alguna manera desarrolladas. ¿Cuáles son esas fases o etapas procesales a que nos referimos? Es fase preparatoria, fase procesal intermedia, juicio, debate, ejecución, y también habíamos mencionado impugnaciones, pero no iba como muy dentro de las fases. Felicitaciones, Melanie, porque en la clase anterior ninguno se acordaba de esa situación. Sí, básicamente, cuando hablamos de las fases o etapas procesales, tenemos que hablar de la fase o etapa preparatoria, la fase o etapa de intermedia, de ahí viene la fase o etapa de juicio o debate, y de último la ejecución. Y que habían razones que yo expliqué en su momento por las cuales en algunos documentos, algunos folletos todavía hablan de fase o etapa procesal, las impugnaciones. Pero yo les decía que por las reformas que hubo en cuanto a las impugnaciones, ya no podemos hablar que es una fase o etapa procesal. Antes sí, porque solo las impugnaciones solo procedían o se daban después de la sentencia, después de la fase o etapa de juicio o debate, pues ya entonces sí, efectivamente, ahí sí procedían lo que era la fase o etapa de impugnaciones, porque era el único momento que existía procesal para hacerlo. Pero con las reformas que se dieron al Código Procesal Penal, se crearon, por ejemplo, la apelación, que es los medios de impugnación que se pueden utilizar en contra de los autos. Y después viene la apelación especial, que es, en contra de la sentencia. Entonces, obviamente, y la apelación en sí en general contra los autos, hay varios motivos por los cuales se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya no es una fase o etapa procesal como lo fue inicialmente cuando recién se aprobó este Código Procesal Penal que estamos utilizando.
lo que se hacía es directamente irse a casación. Eso era lo que se utilizaba. No había apelación o apelación especial, que es ahora, sino que directamente se iba a la casación. Si por alguna razón miran ustedes algún documento o libro o que se les ocurra de otro país, entonces cuando miren ahí lo relativo a la casación, que es el único recurso que se puede utilizar en contra de la sentencia. No existe la apelación, sino la casación. Bueno, efectivamente, ahí tenemos esto, lo relativo precisamente a las fases o etapas procesales. Pero para poder llegar a esa primera fase o etapa, hay que agotar algo antes de. Y obviamente algo que ya lo hablamos incluso cuando explicamos esa presentación famosa de la configuración constitucional, pues obviamente tenemos que tener muy claro que debe haber siempre, como lo dijimos, actos introductorios, ¿verdad? Debe haber siempre un acto introductorio. ¿Cuáles son los actos introductorios que hicimos o que prácticamente mencionamos de conformidad con el Código Procesal Penal? Licenciado, en este caso tenemos como actos introductorios lo que es la denuncia, la querella, la prevención policial, y usted hacía mención de también cualquier medio fehaciente por el cual se pueda, en este caso, determinar la posible comisión de un delito. Exactamente, esa es la vía fehaciente, y que algunos incluso le dicen o lo toman como un conocimiento de oficio, ¿verdad? Que eso fue lo que habíamos visto precisamente, que se da, ¿verdad? Acto introductorio, que entonces efectivamente se pone en conocimiento. Al llegar esto al Ministerio Público, porque aun y cuando la querella se presenta obligadamente en lo que es en tribunales, que es donde ingresa la querella, no ingresa al Ministerio Público, que ingresa la querella, obviamente a su momento pues se la trasladan al Ministerio Público. Igual sucede si la denuncia se pone en el órgano, en el organismo judicial, en cualquier órgano jurisdiccional, entonces se recibe, pero automáticamente la envían posteriormente a el Ministerio Público. Porque ellos tienen que practicar una investigación previa o preliminar. Una investigación previa es lo que tiene que hacer el Ministerio Público para, obviamente, establecer si efectivamente existió un delito. Establecer si efectivamente existió un delito, cuáles son sus indicios o que prueban de que sí hubo la comisión de un delito, y los indicios, indicios nada más, para saber quién lo pudo haber cometido. O sea, esto es algo básico, pues, que no se necesita agotar una investigación, sino simplemente tener estos indicios para poder ver si efectivamente se inicia un proceso penal. Todavía hay muchos que dicen que el acto introductorio es el medio por cual se inicia el proceso penal, pero no es cierto. Eso, como lo vamos a ver en el momento que lo desarrollemos, el momento de iniciación es después de la primera declaración. Después de la primera declaración es cuando el juez prácticamente da lugar a la iniciación del proceso penal. Y obviamente, como les digo, en ese momento pues solamente es para averiguar si efectivamente se cometió un delito. Si hay un delito, ¿qué delito es? Porque son normas que están en las garantías procesales, ¿verdad? Que necesariamente tiene que observarse, ¿verdad? Entonces, sobre todo basados en el artículo 6. ¿Qué es lo que indica el artículo 6 del Código Procesal Penal? Dice ahí, posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. O sea, lo que hay que establecer y lo que establece en esa investigación preliminar o previa
que hace el Ministerio Público es efectivamente que hay un delito. Porque si no puede demostrar o no puede señalar la existencia de un delito, pues no puede sindicar a ninguno. Y si no lo puede sindicar, entonces no puede definitivamente haber un juicio. No puede haber un proceso penal. Entonces, por eso es necesario que se haga esa investigación previa. Porque como también ya les había dicho, si al hacer esa investigación preliminar o previa, el Ministerio Público no encuentra nada, pues el Ministerio Público puede desestimar esa denuncia e incluso esa desestimación, si es por medio de querella, pues obviamente con la autorización del juez, que le avisa al juez de que realmente ya investigó esa investigación preliminar, le da ese en sentido negativo y él establecerá las circunstancias por las cuales no es posible proceder, continuar o iniciar un proceso con eso. Entonces, definitivamente, tiene que hacer esa investigación preliminar para ver si efectivamente encuentra estos indicios racionales suficientes como para considerar la necesidad de abrir, ¿verdad? De que se dé precisamente un proceso penal, porque obviamente si no lo encuentra, es el juez al final de cuentas que va a analizar. Cuando llegue el momento de la primera declaración y el Ministerio Público no pueda fundamentar en esa primera declaración de que hubo un delito y que la persona fue posiblemente la responsable, lo que hace el juez también en ese momento es dictar una falta de mérito, como lo establece el 272. Miremos el 272, por favor. El Código Procesal Penal, claro. Artículo 272, sección tercera, falta de mérito e internación. Si no ocurren los presupuestos para dictar autos de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bueno, entonces, obviamente, esta falta de mérito es de señalarles que no afecta en ninguna manera el no bis in idem, o sea, la investigación múltiple. La falta de mérito se le dice, mire, yo por el momento lo que usted me ha traído Ministerio Público no es suficiente para convencer que haya cometido el delito o que la persona pudo haber participado, no hay indicios racionales suficientes. Entonces dicta la falta de mérito, pero el Ministerio Público puede continuar haciendo la investigación y volver a solicitar esa primera declaración, porque obviamente o seguramente pues ya mejoró los indicios que en ese momento no tenía, que no eran suficientes, y volver a iniciar, ¿verdad? Porque esta falta de mérito de ninguna manera puede considerarse un cierre del proceso, sino simplemente dice, mira, hasta el momento no tengo nada. El Ministerio Público tendrá que seguir investigando y realizando esto. Claro, he de señalarlos que estas circunstancias cambian, obviamente, en cuanto a esa investigación preliminar, que si es por denuncia o querella, o ese conocimiento de oficio o por conocimiento por vía fehaciente, si no hay, pues no tiene plazo o tiempo determinado en la ley. El único que sí le fija un plazo es a partir del momento o cuando se da, por ejemplo, un delito flagrante o cuando ya existe una orden de aprehensión y la persona fue capturada, ¿verdad? En ese caso, pues obviamente no hay, tiene tiempos ya establecidos en la ley y esos incluso está en la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Como le digo, es importante ver
o establecer lo relativo a esta, ¿cómo se llama? A esta situación, en cuanto a que si hay, como les dije ya, un delito flagrante, porque ahí obviamente las cosas cambian, cambian bastante. Y ahí sí cambian bastante, porque obviamente ahí definitivamente la situación. Para eso, para empezar a ver lo relativo a la flagrancia y que de alguna manera es importante, tenemos que ver la norma constitucional, lo que indica el artículo 6 constitucional. Artículo 6. Ninguna puede ser detenida o 6. Sí. Ninguna persona es detenida o presa, sino por causa de delito o falta, y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los delitos deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de... Sí, dele. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Bueno, entonces tenemos ahí que la flagrancia es la excepción. Si hay un delito flagrante, y no vayan a decir fragancia porque hasta de chiste ha resultado en algunos memes, algunas publicaciones, que cuando le preguntan qué es flagrancia, estamos hablando del perfume que usan los abogados, ¿verdad? O la loción que usan, la fragancia, ¿no? Pues obviamente tiene una característica muy especial, porque ahí sí la investigación tiene un plazo. Incluso la misma Constitución obliga, por ejemplo, a las personas que detuvieron a la persona, que tiene 6 horas para poner a disposición. Poner a disposición no quiere decir presentarlo ante juez, sino simplemente enviarle un aviso de que hubo una persona que se le detuvo y que se identifica, sean todos los datos de identificación, por el hecho que se le detuvo y que obviamente esta persona fue detenida flagrantemente o cuando cometí el hecho o cuando despuesito de haberlo cometido. Entonces, esa es la explicación. Entonces, ya lo ponen a disposición del juez y este juez que lo tiene a su disposición es que eventualmente tendrá que fijar, tendrán que presentarlo y ordenar una primera declaración dentro de lo que son las 24 horas. O sea, estos plazos son establecidos constitucionalmente. Y esto está regulado en el artículo 9 constitucional. Interrogatorio o detenido o preso. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Entonces vemos que la policía, al detener en caso de flagrancia, tiene que ponerlo a disposición del juez a las 6 horas. 6 horas, así como lo dice precisamente, un plazo de 6 horas. O sea, contado el momento de la detención. Y obviamente el juez tendrá que ordenar una primera declaración, si la persona fue detenida, dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Entonces ven cómo la Constitución se preocupa precisamente por el derecho penal y estas dos normas son atendientes precisamente a eso, ¿no?
que obviamente la primera declaración debe ser dentro de las 24 horas. ¿Qué hacen ustedes o qué harían? Eso toman en cuenta porque eso es más que todo herramientas que a ustedes les van a servir cuando sean abogados. Entonces, ¿qué pasa o qué harían ustedes si un juez se excede de esas 24 horas? ¿Qué harían ustedes? Presentar exhibición personal. Exactamente, presentar un recurso de exhibición personal, que hay obviamente órganos específicos que atienden este tipo de asuntos. O sea, en tribunales hay órganos que atienden directamente el tema de la exhibición personal. Incluso si ustedes la presentan ante otro juez y todo, lo que hace inmediatamente el juez que la reciba es trasladarla al órgano jurisdiccional competente para tramitar precisamente las exhibiciones personales. Entonces, inmediatamente, porque hay una violación de sus derechos y garantías, ¿verdad? Entonces, ahí se interpone esto. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Y obviamente, si es en cuanto a la policía que está haciendo eso, pues el artículo 6, ese último párrafo, claramente indica que, ¿verdad? Que se infringe lo dispuesto, entonces será conforme a la ley por una detención o aprehensión ilegales, posiblemente, por no haber cumplido precisamente con esto. Entonces, esto es lo que sucede. Pero bien, lo interesante acá es tener bien claro qué quiere decir delito flagrante o qué es la flagrancia, pues. En pleno acto. Con las manos en la masa. Exactamente. In situ, in caliente, o sea, y con las manos en la masa. Así es. O sea, en el mismo lugar que se cometió el hecho, momentos después de haber cometido el delito, para decirle en caliente, ¿va? Y obviamente allí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que significa literalmente o como se entiende la flagrancia. Sin embargo, el Código Procesal Penal desarrolla el concepto de flagrancia y no es el único que lo hace. La mayoría de códigos procesales en muchas partes sí le da amplía realmente este concepto que nosotros tenemos de flagrancia. Y para eso me gustaría que leyeran el 257 del Código Procesal Penal. Así despacio y con buena letra, por favor. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado.
Bueno, como les decía, de alguna manera la flagrancia aquí no es en el mismo lugar del hecho o después o el momento mismo de cometido el delito, sino pueden ser momentos posteriores. El artículo Código Procesal Penal, no establece un plazo máximo de tiempo, sino que simplemente indica que después de haberse cometido el delito, ¿verdad? Debe iniciar una persecución inmediata. Cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho, entonces puede iniciar una persecución, obviamente, para hacerlo. Y ahí mismo establece la condición. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Este es el caso aquel donde una persona comete un delito y obviamente avisan a la policía y todo. Llega la policía casi inmediatamente y las personas identifican o describen quiénes fueron los que cometieron, si fueron en un carro, si fueron en una moto y en qué dirección tomaron y todo, para que la policía empiece a perseguirlos o tratar de ubicarlos. Y obviamente pues, se comunica por radio con otras unidades a efecto de que avisar de que está en esa persecución y que va en qué dirección, por si hay alguna unidad que se encuentre en el camino, pueda también interceptarlos con los datos que se den, pero no señala un tiempo. Por lo tanto, esto no necesariamente puede ser inmediatamente. Sería incluso, ¿verdad? Incluso un delito flagrante si la persona comete un delito ahí por la zona 4, zona 10, y avisa y la patrulla lo empieza a seguir. Y las personas responsables huyen. Y pensemos que llegan hasta Misco, pues, y que ahí fácilmente pudo haber sido una obra por tráfico y todo. Eso obviamente sigue siendo flagrante. La única condición que señala el código es lo que dice, ¿no? En la última oración de ese primer párrafo. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. O sea, no establece el tiempo. Incluso hasta exageradamente podemos llegar a que de repente la persona le dio tiempo de llegar hasta Escuintla, pero lo van persiguiendo y pudo haberse tomado varias horas, pero eso no importaría, pues. Y eso está en todas las normas. Hay un caso muy particular en vivo que fue muy famoso, incluso hasta hubo una película al respecto, en el caso de la detención de O.J. Simpson, un jugador de fútbol muy importante que se le acusó de haber matado a su esposa. Y se inició una persecución y esta fue grabada por televisión porque incluso participaron helicópteros y la persona duró fácilmente como 6, 7 horas antes de que lo pudieran detener en los Estados Unidos, porque se fue por todos lados, por lo que se llamaba un freeway, una vía libre, un highway que es una carretera, y la persona huyendo y hasta que finalmente lograron capturarlo. Entonces tiene que haber esta continuidad, ¿verdad? Después de cometer el hecho y que empiece la persecución. Esto se conoce en términos policiales, no solo aquí, como una persecución en caliente. Esa es la denominación que se utiliza policialmente en cuanto a seguridad, una persecución en caliente, que también es traducido del inglés porque también lo utilizan en Estados Unidos, ¿verdad? Y que también tiene la misma, solo se traduce literalmente. En Estados Unidos la palabra es el hot, así como fuera hot dog o hot cake, el hot pursuit, pursuit, así se escribe, pursuit, y es hot pursuit. Entonces, una persecución en caliente. Entonces, tiene que cumplirse con esa continuación, ¿verdad? Esa continuidad que se dio entre el hecho cometido y el inicio de la persecución penal. Entonces, ven ustedes cómo la flagrancia tiene alcances o una utilización práctica mucho más amplia que la que nosotros normalmente pensamos en flagrante, que es solamente en el mismo momento que se cometió el hecho. Si la persona se fue y todo, y aunque la persigan, ya no lo pueden hacer porque no lo agarraron allí en el mismo lugar al momento de cometer el delito.
no es necesario. Ahora, si la persona escapa o se va, pues y tardan en identificarlo, en ubicarlo y todo lo demás, incluso tienen que pedir una orden de aprehensión, tendrían que pedir una orden de aprehensión y proceder a la captura, pero ya con orden de juez competente, si no hay esa continuidad. Herramientitas que les pueden servir a ustedes cuando sean abogados y que pueden tener esa condición. Si ustedes se están defendiendo y no llenan esa condición de persecución, pues ustedes pueden decir que hubo una detención ilegal sin orden de juez competente, tal y como lo establece la norma constitucional o el artículo 6 que nosotros leímos, ¿verdad? Incluso hay otras circunstancias muy interesantes que se dan en ese caso, porque si hay un delito flagrante, hay un procedimiento muy especial, en los procedimientos específicos que están a partir del artículo 464. Y esto es el 465 bis, que es un procedimiento simplificado. Que eso fue una reforma que se hizo en el 2011, en donde se creó precisamente este procedimiento simplificado. Por favor, leámoslo. Artículo 465 bis, procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte de las normas procesales generales las específicas siguientes: diligencias previas o a la audiencia. Inciso A, requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Inciso B, imponer al acusado que la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. Inciso C, tiempo suficiente para preparar la defensa. Inciso D, comunicar previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Diligencias propias de la audiencia. Identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. Inciso B, imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio. Inciso C, intervención del imputado para que ejerza su defensa material. Inciso D, intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso. Inciso E, intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. Inciso F, decisión inmediata del juez, razonando debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes de la proceso penal. Bien, en este procedimiento simplificado se da, como dicen ahí, cuando hay delito flagrante y la persona ha sido detenida. Porque en el delito flagrante ya no hay necesidad de investigar más. Ya no hay necesidad de agotar toda una fase preparatoria para obtener la evidencia definitiva o decisiva para poder eventualmente llevar a juicio o debate, sino de una vez, como ven ustedes, una vez pedido, se salta, ¿verdad? Se salta totalmente toda la fase preparatoria y de una vez nos iríamos a un juicio o debate, porque ya no hay más que investigar, ya lo tenemos todo, pues, definitivamente, y ya se tiene todo, por lo tanto no hace necesario esa fase preparatoria que es para obtener los medios de prueba, medios de investigación o sujetos o objetos de prueba para poder llegar a condenar. Ya lo tenemos todo. Por lo tanto, se puede saltar precisamente esa fase preparatoria. Porque obviamente es esto. Obviamente el 464 habla de un procedimiento abreviado. Que ya les decía yo, los mencioné, no sé si fue en esta clase, que ese procedimiento abreviado también se utiliza en los Estados Unidos.
por la forma en que se desarrolla el proceso. Conste que en Estados Unidos no hay, ¿cómo se llama? Una primera declaración, sino que es audiencia de imputación de cargos. Así es como se le denomina precisamente a esto. Audiencia de imputación de cargos. Y obviamente, como vieron ustedes, de acuerdo a lo que tenemos establecido acá, son 6 horas para poner a disposición del juez y dentro de las 24 horas se debe de dar la primera declaración. En los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, esos tiempos son un poco más largos. En Estados Unidos fácilmente podemos pensar en 72 horas. Claro, cambia de estado a estado, pero más o menos lo normal es que son 72 horas para esa audiencia de imputación de cargos. No, ¿cómo se llama? No 24. Que incluso aquí se alega y se discute que no hay tiempo suficiente precisamente para poder hacer una investigación. En cambio, allá en Estados Unidos con 72, pensamos de que, con 72 horas, ¿para qué más? Allá también se quejan de lo mismo, que 72 horas tienen que correr mucho los cuerpos de investigación policiales que tienen a su cargo esta investigación, porque son cuerpos policías. Ya les digo, si ustedes miran esos programas de televisión o tienen oportunidad de verle ese NCIS, naval o cualquier otro, ahí van a ver que son cuerpos de policía que hacen las investigaciones preliminares o previas y obviamente dar informe o informan a la abogada que representa al Ministerio Público o la Fiscalía General. O sea, es al fiscal que le van dando toda la información para que se prepare para el momento en que llevan a la persona a la imputación de cargos. Como les digo, allá es imputación de cargos, el Ministerio Público dice cuáles son las evidencias que tiene, cuál es el delito que se le imputa y todo lo relativo a esto. Entonces ustedes miran que en las películas el juez lo que hace es de preguntarle, le pregunta, bueno, ya oyó usted la acusación y los hechos que se trate, puede consultar a su abogado, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Si la persona se declara inocente, entonces lo que hace el juez es dictar la medida de aprehensión, lo liga a proceso prácticamente, y determina si está en prisión provisional o da una fianza, en fin, establece todas las condiciones estas. Y señala de un día y hora para acudir o presentarse a juicio. Entonces, obviamente ahí va a haber un plazo un poco suficiente para seguir agregando pruebas, para que la policía y todos las tengan y obviamente presentarse a juicio o debate. Pero si la persona se declara culpable, entonces se procede a un procedimiento abreviado. Entonces, ahí lo único que le corresponde es al juez dictar de una vez una sentencia. Y entonces puede suspender esa audiencia por el momento, escuchar las argumentaciones que tiene el fiscal sobre cuál debería ser la pena que debería aplicarse, también a la defensa y todo, y el juez oportunamente ahí mismo lo va a hacer. Aquí en Guatemala, las personas que han sido capturadas precisamente por cuestiones de narcoactividad o por actos de corrupción que se han ido huyendo, pues obviamente muchos de ellos han llegado a Estados Unidos y aceptan muchas veces los cargos, porque obviamente al aceptar los cargos la pena es bastante baja, no hay tanto problema, o incluso si no hay prisión, pues únicamente solo lo ponen para que esté a disposición y realice tareas sociales y todo lo demás, pero eso también tiene. Entonces no hay necesidad de investigación, sino que de una vez dictan la sentencia. Lo mismo que pasa en el procedimiento abreviado. Solo que en el procedimiento abreviado tenemos que hacerlo en lo que es el juicio antes del juicio o debate, ¿no? O durante el juicio o debate, presentar ese procedimiento abreviado y se salta el juicio o debate y el juez de una vez dicta la sentencia. Entonces, la aceptación de cargos viene a ser un modelo muy parecido a lo que hacen precisamente la aceptación de cargos que se hace aquí en Guatemala y que recién se adoptó,
y ya les mandé un video de esta persona que da clases allá en el Centro Universitario de Occidente, es de Sheila, y que obviamente pues él le gusta grabar este tipo de cosas, y obviamente ahí está la aceptación de cargos, que es lo mismo que hacen normalmente en los procedimientos en los Estados Unidos. Ahí ven ustedes que al final los procesos son similares, ¿verdad? Son similares y las condiciones son muy, muy, muy parecidas a lo que nosotros también tenemos aquí en Guatemala. Y eso es precisamente lo que de alguna manera ustedes van a hacer en ese trabajo, ver ese tipo de coincidencias. Hay unos buenos casos de juicios en Alemania. Es que yo veo esto porque uso el canal, bueno, Sky. Tengo el servicio de Sky Novavisión, y hay un, ¿cómo se llama? Un canal que es Europa. Europa presenta programas, incluso películas o series europeas de distintas partes de Europa. Pueden ser italianas, pueden ser españolas, alemanas y todo, ¿verdad? Que se presenta con la traducción, obviamente, necesaria pues para poder entenderlos. Y hay buenos casos en Alemania sobre casos penales en que me gustaría trasladarlos, pero lamentablemente muchas veces son muy recientes y no tienen esos links como para que ustedes puedan reproducirlos y que miren y vean y comprueben lo que les estoy diciendo, que los procesos penales tienen mucha similitud y tienen los mismos derechos y garantías que nosotros también tenemos que saber, conocer y alegar aquí en Guatemala. Entonces son casos muy interesantes que vale la pena verlos, pues, pero que lamentablemente no tengo. Si ustedes tienen esa oportunidad de ver ese canal Europa, bueno, no siempre las presentan, pues, porque las presentan por una temporada y después las dejan o a veces las repiten, ¿verdad? Y entonces ahí estaría precisamente bien. Entonces les digo, todo esto es para agotar esa investigación preliminar o previa, porque la primera declaración, porque estábamos hablando de que efectivamente el acto introductorio no es una forma de iniciación del proceso, sino que lo que da lugar a la iniciación del proceso penal es precisamente la primera declaración. Eso es precisamente lo que da lugar. O sea, lo que tiene que llegar el Ministerio Público es demostrarle al juez que se cometió un delito, ¿verdad? Establecer quién es son posibilidades, el posible responsable de la comisión del delito por los indicios que él ha perseguido. Establecer así primariamente los daños en que se han ocasionado. O sea, todo lo que pueda servir para probar de que hubo un delito, y como hubo un delito y tenemos a la persona que posiblemente sea responsable, entonces es necesario iniciar un proceso penal. Eso es lo que hay que demostrarle en esa primera declaración. Eso es lo que tiene que exigírsele al Ministerio Público, que presente suficiente evidencia para convencer al juez de que sí hay posibilidades de un juicio o posibilidades de que haya la persona responsable. Entonces, el proceso se inicia después de la primera declaración. Ese es el momento procesal en el que se inicia el proceso. No es el acto introductorio. Porque ya le digo, muchas cosas pueden pasar en el acto introductorio que definitivamente no den lugar a la iniciación de un proceso penal y el juez diga, bueno, hay una falta de mérito, pues no encontramos. O de repente pueda decir, realmente el hecho no constituye delito, pues lo que él hizo, pues sí. Y entonces, en fin, todo lo que se pueda dar. Entonces, eso es precisamente lo que debemos saber y conocer respecto a esa primera parte, ¿verdad? En cuanto a las formas de ¿cómo se llama? O los actos introductorios que ya tenemos precisamente en este caso iniciado. Entonces, eso es en cuanto a llegar precisamente a esa primera fase o etapa preparatoria del proceso penal. Bueno, he de decirles que en la etapa, La etapa preparatoria
tiene varias partes, ¿no? Se divide en varias partes. En primer lugar, la primera parte es la investigación preliminar, la investigación previa, ¿verdad? Esa es una de la fase o etapa probatoria. Se divide en la investigación preliminar o obviamente, la investigación previa. El segundo es el tema de la primera declaración. La parte de la primera declaración. Y la tercera es la vinculación o ligar a proceso a la persona sindicada. Y obviamente al ligar el proceso, tomar la medida de coerción aplicable. Entonces, investigación previa, la primera declaración y la tercera es la vinculación o ligar, como dice, ligar a proceso a la persona que ha sido señalada o sindicada de la comisión de hecho de delito. Y obviamente, después, la tercera parte es la determinación de la medida de coerción, ¿verdad?, que se le debe dar y el plazo para la investigación o la fase preparatoria. Esas son las tres partes en que tiene una fase preparatoria. Entonces, y ahí pues obviamente pues ya será precisamente, se realizarán las diligencias y obviamente tiene mucho que ver con la búsqueda de los medios de prueba, que van a servir para fundamentar la siguiente etapa procesal, que es la fase intermedia. Pero en esta primera parte, pues, de la etapa preparatoria, se va a hacer todas las investigaciones necesarias para poder fundamentar un juicio o debate. Esa es la finalidad de la fase preparatoria. Adquirir los medios de convicción o medios de prueba u objetos de prueba suficientes como para poder pedir una apertura a juicio. Eso es lo que precisamente tiene como finalidad. Entonces, de alguna manera, pues ya vimos cuál es esa primera parte, que es la investigación previa, después de recibido un acto introductorio. Entonces, se acude al juez. Si fue flagrante, pues debe ser dentro de las 24 horas. Y si no fue flagrante, pues obviamente tendrá que buscarse ya sea la aprehensión o una citación para que la persona comparezca a una primera declaración y determinar en ese momento su situación jurídica respecto a si se inicia o no un proceso penal. Entonces, por lo que tenemos el tiempo, Román Estrada. Perdón, licenciado, en la etapa de primera declaración usted decía que si fue flagrante, en menos de 6 horas. Si no fue, sería en menos de 24 horas. ¿Es correcto? Si fue flagrante, la primera declaración tiene que ir dentro de las 24 horas a partir del momento de la detención. Si no hay captura o no hay delito flagrante, ahí la investigación a veces hay investigaciones que pasa el año y ahí están todavía investigando 2 años. No tiene un plazo. No tiene un plazo la investigación preliminar o la, ¿cómo se llama? Sí, la investigación previa o la investigación preliminar. No tiene plazo. Es Gracias, más, licenciado. Muchas veces las denuncias se presentan y no hay control jurisdiccional, ¿verdad? Porque obviamente el control jurisdiccional, bueno, al juez de primera instancia que conoce el caso y obviamente tiene 2 nombres que se le conocen en diferentes partes, ¿no? O ambas a veces. A él se le denomina que es un juez contralor o también se le conoce como un juez de garantías. Esas son las 2 denominaciones que tiene.
un juez, órgano controlador o de control, es porque tiene a su cargo el control del Ministerio Público en cuanto a la investigación que realiza. Recuerda que hablamos que el Ministerio Público es un órgano administrativo que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal y obviamente tiene la investigación y persecución penal como tareas o funciones, ¿no? Entonces, el juez es el que controla que efectivamente la investigación realizada por el Ministerio Público se haga con las formalidades y requisitos establecidos en la ley. O sea, no se salga del huacal, ¿verdad? Como que podríamos decirlo en pocas palabras. Y también cuando hablamos de juez de garantías es porque el juez es el que tiene que velar por la observancia y el cumplimiento de los derechos fundamentales y de las garantías procesales. Entonces, en El Salvador normalmente le dicen es el juez de garantías. Entonces, el Ministerio Público, muchas denuncias que ha recibido, las tiene ahí, las investiga y las pone en conocimiento del juez hasta que, por ejemplo, tiene que pedir una primera declaración o una orden de captura. Entonces ya en ese momento es cuando el juez se entera y entonces él empieza a realizar su función. Antes de eso no hay necesidad de que el juez esté enterado de lo que está haciendo el Ministerio Público, sino se da hasta que ya empieza a pedir la participación del juez para toma de decisiones o esto. Pero obviamente así es esto, ¿no? Claro, si es una querella porque se presenta en el organismo judicial, automáticamente ya tiene juez contralor, ya tiene, ya el juez ya sabe y conoce de la existencia de un acto introductorio en contra de una persona. Ahí sí ya tiene el control. Pero cuando son denuncias que se presentan en el Ministerio Público o la policía, ahí solo está prácticamente en manos del Ministerio Público y el juez no se ha enterado. Así es como opera, Román. Gracias, licenciado, por la explicación. Bueno, tenemos las 17:25, entonces lo vamos a dejar por ahí para continuar más adelante. Muchísimas gracias, pasen buena tarde. Feliz noche, licenciado. Igualmente.